que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Como el primer punto le he puesto, no es una opción gobernar. La verdad es que hay veces que le tenemos miedo al hecho de poder estar sobre un liderazgo, y no me refiero específicamente a un liderazgo solo en la iglesia, sino a tu casa. E incluso la palabra de Dios dice y nos lleva a tener claro que no es una opción que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado cuando nos creó. Cuando Él nos creó, aparte de crearnos a su imagen y semejanza, nos llevó a entender que nosotros tenemos una posición para gobernar. La palabra señorear, el sinónimo de esta palabra, quiere decir reinar o gobernar. Es decir, que nuestro ADN, cuando fuimos creados por Dios, ya teníamos esa autoridad. Solamente que obviamente es como los niños cuando nacen, los bebés, si lo lanzas a una piscina, ¿qué pasa? ¿Se ahoga o nada? Nada. Pero en el camino, mientras va creciendo, ya el niño se olvidó y ya no nada. Ahora sí se ahoga. Pero es porque algo que nos falta aquí, y creo que el día de hoy vamos a poder aprender, es que necesitamos educarnos. No nos educaron para poder señorear, pero sí es necesario educarnos para poder señorear o para poder gobernar lo que Él ya nos puso. Es por eso que incluso la palabra lo menciona: los peces, las bestias, las aves, todo se sujeta a tu voz, no solamente en lo terrenal, sino que hablamos en lo espiritual. Algo que mientras estaba preparando este mensaje, se me vino el nombre, o el Espíritu Santo me permitió tener el nombre, que es un gobierno de altura. Porque no solamente vamos a aprender a liderar en esta tierra, sino que necesitamos aprender a gobernar en lo espiritual. Porque de ahí somos nosotros, de ahí viene nuestra naturaleza. ¿Por qué existe el gobierno? Si hablamos en un término normal, común, corriente, ¿por qué existe? Es el encargado de establecer, regular el marco social en lo que los ciudadanos nos desenvolvemos todos los días. Regula nuestras actividades, regula las acciones que hacemos día con día. Ahora, si ponemos esto, tenemos dos tipos de gobierno que tenemos que aprender a manejar, ¿no? El gobierno terrenal y el gobierno espiritual. Y este mismo concepto no solamente aplica en lo terrenal, sino que aplica en lo espiritual. La intención de Dios es que aprendamos a vivir bajo las convicciones de lo espiritual, que en nuestros día a día nos aprendamos a desenvolver en lo espiritual, en las cosas que necesitamos. Y ojo, no solamente me refiero a una vida solamente de oración, de ayuno, de vigilia, sino que aprendas a gobernar tu profesión, aprendas a gobernar tu economía, aprendas a gobernar o a liderar tu familia. Uno de los primeros ministerios que el Señor nos ha entregado no es directamente, al menos aquellos que ya son papás, no es directamente la iglesia, sino tu casa. Entonces, para poder liderar tu casa, necesitas tener claro esos principios. Necesitas tener claro, pues obviamente, la posición que te ha sido entregada en tu vida y aprendernos a desenvolver bajo ese gobierno. Que no es fácil, que implica muchas cosas, implica fe, implica confianza, implica creértela que eres hijo de Dios. Cuando todavía no llegamos a ese punto, obviamente vienen las dudas, y tener claro lo que dice Juan 18:36. Desde ahí parte todo. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Y repite, pero mi reino no es
de este mundo. Es por eso que Jesús, desde que llegó, estuvo los 3 años que tuvo de ministerio, siempre, en todas partes, hablaba sobre el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. O el gobierno, póngale ahí. El gobierno de Dios, el gobierno de Dios. Porque él sabía que primero la posición que él tenía, aún estando en la tierra, era hijo de Dios. Y aparte de eso, de ser hijo de Dios, era un rey de reyes. Y es importantísimo tener claro que nosotros, al igual que Jesús, que fuimos limpiados por su sangre, tenemos el mismo derecho como hijos de Dios. Tenemos la misma posición como rey, y eso es lo que nos permite a nosotros poder gobernar en esta tierra y poseer no solamente lo que está en nuestro entorno, sino lo que realmente necesita tu vida. Algo que me gustaría es que entendamos que cuando vamos a aprender, no solamente es el hecho de aprender a vivir, sino aprender a elegir, aprender a discernir. Es importante entender la posición que nos fue dada. Y algo aquí no fue por elección. Tú no elegiste, como escuchaba en esta semana un video, un chico que decía, 21 años tenía él, y dice, yo no le pedí a mis papás nacer, y por lo consiguiente no tengo que trabajar. Dice, sí, no sé si han visto ese video en TikTok, se echó viral. Pero, o sea, no decidiste nacer, no, pero tampoco decidiste gobernar. Eso ya fue impuesto por Dios desde el momento que decidió crearte. Ya es una imposición que te ha sido entregada, lo que tienes que aprender es a saber manejarla. Que llegas a un momento que puedes colapsar o sentir ese miedo, ese agobio. ¿Por qué? Porque son diferentes etapas de la vida. Un niño está aprendiendo a liderar su propia vida. Tú le estás enseñando, pero el niño comienza a formarse, a caminar, se tropieza, se cae, se electrocuta por ahí con algo, ¿no? Pero si no, no se aprende, ¿verdad? Asimismo, una persona cuando ya llega a diferentes etapas, la adolescencia, llega la parte de la universidad, llega la etapa del matrimonio, de la familia, vas a tener que aprender a liderarte, vas a tener que aprender a gobernar tu propio carácter, tus propias decisiones, aprender a gobernar y administrar lo que se te está siendo dado. Y es importante desde qué punto de vista comienzas a ver eso. Y aquí yo le he puesto posición de rey o de plebeyo. La perspectiva es muy importante como tú comienzas a gobernar. Porque existe el gobierno que es, por decirlo así, de planta baja. Lo puedes ver desde una perspectiva desde donde está viendo el pueblo, pero asimismo hay una perspectiva que donde miran los reyes. Entre una analogía, desde que existe en la época o existieron en la época de los reyes, cada castillo o incluso ahora las presidencias tienen un balcón donde se asoma el presidente, ¿verdad? Tiene un balcón donde el rey se levanta, no sé si con su taza de café por ahí, no sé, y mira todo el pueblo. Mira y tiene una perspectiva muy amplia de todo el pueblo como tal, ¿no? Pero si el rey bajara, cuando está en la parte de arriba, lo que denota o lo que él mira es al pueblo en todo su esplendor, en toda su riqueza, en todo lo que ha gobernado, en todo lo que su mirada, su perspectiva, hasta donde le llegue el punto final, lo puede ver. Pero si él llega a ver bajar o descender a la altura, por decirlo así, del término, ¿no? Al pueblo o a los plebeyos eran considerados personas no nobles. Entonces, si se pone a ver desde esa perspectiva, ¿qué te vas a encontrar en el entorno? Vas a encontrar que dentro de ese pueblo hay ladrones, que dentro de ese lugar hay problemas, hay personas con necesidades,
hay personas con problemas de salud. Muchas cosas se va a encontrar desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa que me gustaría que ustedes analizaran y que analicemos juntos. Es de qué perspectiva estás viendo tu vida y la vida de las personas que te rodean. Porque es verdad, no nos hacemos ciegos ante los problemas que estamos teniendo, ante la sociedad. El día de hoy es un día muy importante en Venezuela. Es muy importante lo que está pasando en Estados Unidos también, las próximas elecciones. Habla de diferentes gobiernos. Pero, ¿cuál es la perspectiva que llegamos a tener referente a eso? ¿O desde qué punto de vista vas a ver? ¿Vas a dejar que la situación que está en tu entorno, vas a descender y ver la perspectiva desde un plebeyo o desde una persona o una mentalidad de pobreza y te quedas ahí? ¿O prefieres elevar tu espíritu, elevar tu fe para poder ver desde donde Dios te puso a ti, para poder gobernar aquello? Porque si cambias el punto de vista o cambias la perspectiva, va a cambiar la situación de tu entorno, porque eso te lleva a tener certeza, algo que no estás viendo todavía. Es algo que tú te estás visualizando, que de cierta forma en tu interior lo estás declarando por decir, wow, qué hermoso mi país, qué hermoso, si hablamos de la perspectiva de un rey, como mira toda la nación que ha conquistado, todo lo que tiene conquistado hasta el momento. O sea, ¿cuál es la perspectiva con la que tú estás viendo o estás gobernando? ¿Cuál es la perspectiva que estás gobernando tu familia hasta el momento? Porque todo lo que tú, como líder, como cabeza, como rey, siembres en tu familia, eso es lo que ellos también van a conquistar. Porque tú estás siendo el rey en esa casa. Tú estás siendo el rey entre tus amigos, porque tú eres el que conoces. Tú eres el que conoces. Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hace tiempo me pasaba que hay muchos, por decirlo así, niveles de oración o posición de oración que uno tiene cuando se acerca al Padre. Hay personas que solamente hemos recibido a Dios como Dios, pero hay otras que hemos recibido a Dios como padres. Cuando comienzas a tener esa posición de hijo y comienzas a entender esa posición o a recibir el conocimiento necesario para poder entender esa posición, te lleva a entender que eres hijo de un rey, de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Yo le digo, el Espíritu Santo me da una cachetada espiritual, digo yo, porque desde la posición que tú oras, es prácticamente la posición en la que tú te encuentras espiritualmente hablando, o en la que te consideras, porque no recuerdas, y él me dice, ¿acaso no te he dicho que eres mi hija y eres hija de un rey? O sea, ¿por qué me pides así? Porque a veces tenemos miedo de llegar a pedirle al Señor algo. Ay, Señor, aunque sea, por lo menos, Señor, ya para poder descansar aquí a fin de mes, que me tienen hasta aquí las deudas, aunque sea, por lo menos. Y nos conformamos con eso. Y no es malo pedir. La intención es, el punto es ver en qué posición lo estás haciendo y con la intención que lo estás haciendo. No es malo pedir. Simplemente es conservar esa posición de hijo, porque un hijo, al menos un hijo de un rey, primero sabe que va a heredar, ¿verdad? Sabe que tiene una herencia, sabe que tiene, no solamente
tierras, posesiones, sino que hereda la mentalidad del rey para poder seguir con el gobierno, hereda la posición, hereda el liderazgo. Pero asimismo, aquellos que no formamos parte de ese reinado o no nos consideramos de ese reinado, igual estamos heredando. Pero estamos heredando una mentalidad de pobreza, una mentalidad de escasez, cuando no hemos definido o no hemos dejado que esa adopción de hijo llegara a nuestra vida, no lo hemos llegado, seguimos viviendo con el mismo ADN que papá, mamá nos dejaron sembrado. ¿Que hicieron lo mejor? Sí. Pero si puedes mejorar ese ADN por un ADN que está en lo espiritual, que está en el espíritu, que es un cambio de mentalidad, una mayor posición, un mayor gobierno, hazlo. Porque si no vamos a seguir, Señor, aunque sea, por lo menos, Señor. Y no recuerdas que aún a Josué le dijo, donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vayas, yo iré contigo. Ya no era donde la columna de fuego o la columna de nube iba, el pueblo iba. O sea, iba ahí Dios y el pueblo lo seguía. Ahora no. Ahora la diferencia es que donde tú vayas, Él prometió, voy a ir contigo. Es la perspectiva que necesitamos cambiar. Adoptar el ADN de hijo de Dios, no solo quedarnos con Dios, sino quedarnos con el Padre. Y esos son dos puntos muy, muy aparte. ¿Cuál es tu posición al momento de cuidar tu familia? ¿Cuál es nuestra posición al momento de guiar a nuestros hijos o a nuestros amigos, en el caso de los que son solteros? ¿Cuál es la posición de guiar nuestro negocio, nuestro trabajo? ¿Cuál es la posición que tenemos al momento de cuidar nuestra profesión y los recursos que el Padre nos ha dado? Porque hasta en eso perdemos. Cuando no cuidamos esa posición de gobierno que tenemos, perdemos muchas oportunidades, perdemos muchas cosas y seguimos con una mentalidad de que alguien nos tiene que decir qué hacer para poder avanzar en la vida, sin saber que nosotros tenemos esa autoridad para poder decidir por nuestra familia y por el bienestar que queremos tener. Me gustaría leerles aquí hay un punto de vista que me gustaría tratar con ustedes. No sé si ustedes han podido leer 1 Samuel 8:1 como hasta el 9, pero yo le pasé solamente a Prisma hasta el 6. Me gustaría leerlo con ustedes y luego llevarlos a explicar o a entender dos puntos aquí. Dice 1 Samuel 8:1 hasta el 9. Cuando Samuel entró en años, o sea, ya estaba anciano, puso a sus hijos como líderes de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. Ojo con eso. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazle caso, pero adviérteles claramente
cómo el rey los va a tratar. Me es curioso aquí porque aquí hay dos puntos de vista. Me gustaría hablarles uno del punto de vista del gobierno físico, decisiones, sistemas, y el otro que es mucho más del área familiar. No necesariamente nuestros hijos o los que ya son papás o en algún momento ustedes tienen que seguir la misma vocación que su padre siguió, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, a Anthony le gusta ser abogado, su papá también lo es. Pero por ejemplo, mi mamá, en mi caso, le gustaba la enfermería, pero yo en el camino supe que iba a ser malísima, pero malísima. Hasta confundía los términos y todo y dije, no, voy a matar a alguien, mejor no lo hago. No, me fui por otra rama bien lejos de la medicina, que fue turismo y hotelería. No tiene nada que ver, pero me gustaba. ¿Ya? Pero sí es importante sembrar en nuestro entorno las buenas costumbres, los buenos hábitos. No te habla de que tiene que ser igual a ti, pero sí tiene que reinar en ellos o estar sembrado en ellos los buenos principios, los buenos hábitos, el honor, la honra. Porque aunque Samuel era el profeta, sus hijos eran jueces, ese no fue tanto el problema. El problema es que en realidad no hubo una educación en ellos que les permitiera gobernar apropiadamente y se dejaron embaucar. Se dejaron llenar. Y no es mala la profesión que tienes, no es mala la profesión que tú estás heredando o lo que tú quieres hacer, es el resultado de eso. Por ejemplo, si eliges ser médico y sabes que hay una persona que necesita ser atendida por prioridad, pero hay otro que te está dando algo para que lo dejes pasar, lo atiendas primero y todo lo demás, ¿a quién eliges? ¿Eliges? ¿O eliges realmente la rectitud, el honor, la honra? ¿Cuál es tu perspectiva de saber gobernar en estas áreas de tus vidas? Dice su palabra en Timoteo que quien gobierna bien su casa es el que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Por eso les decía que el primer ministerio es su casa, son nuestros hijos, nuestra familia. Desde ahí parte todo. Y hay otro punto más ahí que me gustaría que vieran, es la actitud del pueblo. El problema no era el sistema, vuelvo y repito, el problema eran las personas que gobernaban. Y aún Dios diciéndole al pueblo, diles cómo los va a tratar. Versículos más abajo, si ustedes se leen todo el capítulo 1, el capítulo 8 de Samuel, dice todo, absolutamente todo, cómo iba a tratarlo Saúl. Que se le iba a coger esto, que sus mujeres tenían que trabajar para ni sé qué cosa, muchos puntos ahí en contra que tú ibas a poder encontrar. ¿Y qué dijo el pueblo? No importa, necesito un rey que me lleve a tener el mismo sistema que los otros gobiernos. Preferían vivir con un sistema natural que con el sistema que Dios ya les había propuesto. Preferían seguir, aunque ya los había sacado de Egipto, aunque ya te sacó de tus problemas, aunque ya te sacó de la adicción, de la enfermedad, aunque ya te sacó de la mentalidad o la escasez que tenemos en nuestra mente, valga la redundancia, de pobreza, ya te sacó de todo eso. Pero más nos puede la necesidad, el momento, estar así. No es que, y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, yo soy mortal, me ha pasado. Ya, y vienes y le dices al Señor, Padre, es que necesito una respuesta. Y se lo pediste hoy día y ya mañana quieres la respuesta. Y cuando quieres ya mañana la respuesta, el Señor no te lo ha dado, véngase el plan B, véngase el plan C. Y lo resuelves humanamente y no dejamos que Dios actuara en esa decisión.
aún sabiendo lo que podría pasar en un futuro. Porque quizás no te está dando la respuesta, pero recuerda que eres espíritu y a veces podemos decirle a esa voz, ese ángel bueno, ese ángel malo, igual es el espíritu que te está hablando. Y tú sabes que si haces esa opción, resuelves el momento, pero ¿cuáles son las consecuencias del futuro? Y viene el Señor, tú le dices, ay no, Señor, pero es que mira, como no me ayudaste ese día, mira lo que pasa después. Y le echamos la culpa al Señor, no es que el Señor, pero el Señor. Y tú me pediste, yo te di rey. 40 años pasaron de sufrimiento del pueblo de Israel. 40 años de gobierno de Saúl. A veces exigimos a este gobierno, a los que vienen, a los que vendrán. Los queremos así, pero no nos preparamos para poder nosotros elegir sabiamente. Porque de nosotros depende también quién se va a sentar ahí, pues, ¿no? De nosotros depende. ¿Y cuál es el sistema que te estás dejando llevar? Porque ellos decidieron manejar ese sistema. Decidieron aceptar el sistema de lo como veían, su perspectiva, como veía hasta, 10, 20 metros, veía el pueblo. Esa perspectiva es la que ellos querían ver, tener y que sean parte de ese proceso. Y se olvidaron de lo que Jehová hizo con ellos, los sacó de Egipto, les dio de comer en el desierto, les daba sombra cuando estuvieran en el sol, les daba calorcito para el frío de la noche, los llevó a una tierra prometida, transformó una generación de esclavitud a libertad. No me importa, prefiero resolverlo así. Y te olvidas la posición que tenías. Nos olvidamos de la posición que nosotros heredamos por buscar la solución rápida. Y es ahí el problema, porque al final del día, si tú le dices, Señor, vuelve a tomar mi vida, rebobina todo en mí, Él lo va a hacer, pero las consecuencias quedan de nuestras decisiones. Y ahí entra el punto de vista, cómo tú estás decidiendo o cómo nosotros estamos decidiendo. ¿Estamos decidiendo en la posición de plebeyo, de así, nomás el pueblo, la solución rápido y todo, o la posición como hijo de rey? Porque eso va a marcar la diferencia en nosotros. ¿Qué necesitas tú para gobernar? Si nosotros nos ponemos a leer el libro de 1 de Timoteo 3, del 1 al 9, rápido se los voy a leer. Aquí se utiliza la palabra obispado, pero si buscamos un sinónimo, habla de un ministro, habla de gobierno, esa misma palabra, ¿sí? Solo cambian el término ahí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, un gobierno, buena cosa desea, dice el Señor. Pero es necesario que el obispo o aquel que está por gobernar sea irreprensible, marido de una sola mujer, no se aceptan dos. Y no sé cómo quieren dos porque somos complicadas. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tampoco es necesario que también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe
con limpia conciencia. El misterio de la fe y que no seamos neófitos. Y aparte todas las cositas que nos estaban enseñando aquí para poder gobernar correctamente, vuelvo y repito, no solamente como líderes de casa, como líderes de un grupo, liderar tu familia o nuestra familia. ¿Cómo debemos de manejar ese principio de gobierno? Entonces, no neófitos y que podamos manejar el misterio de la fe. No neófitos o ser neófito es una persona que desconoce sobre la materia, sobre la rama, no tiene experiencia de nada. Imagínate que qué sé yo, este día estás en un hospital y el chico te dice, no, es que es mi primera incisión, es mi primera cosida, por decirlo así. Llegaste con una fractura, te están cogiendo puntos y todo. No, es que es mi primera vez. ¿Te dejas o no te dejas hacer algo de esa persona? No, ¿verdad? ¿Qué te vas a dejar hacer eso? Porque en realidad no sabes ni cómo va a quedar, si lo va a hacer bien, si cogió bien la piel o no. Ni la anestesia te coge de la preocupación que estás ahí, ¿no? Porque no conoce la materia. Para poder gobernar necesitamos conocer, la materia, que es la palabra, para poder gobernar. Porque ahí ese manual es completo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis te va a hablar de un gobierno. Desde el primer punto que nos dijeron que nosotros no es una opción gobernar, sino que realmente ya fuimos elegidos para señorear en esta tierra, desde ahí hasta un punto cuando venga la segunda venida de Cristo y todo lo demás, del gobierno que habla en Apocalipsis. Todo es un gobierno dentro de la palabra de Dios. Y ahí tú tienes todo el manual que necesitamos para poder gobernar en esta tierra. Para no vivir del sistema simplemente mortal, sino que vivir del sistema espiritual. Corazón, carácter, fe, conocimiento. Del corazón ya te hablaron, gran ejemplo el de David, carácter. Pero yo me preguntaba, ¿quién tiene esas 4 cosas en la Biblia? Un recuento así, ¿quién posee esas 4 cosas? Y el Espíritu Santo me mostró, me enseñó, no sé cómo, póngale ahí, hay una pantalla virtual así, se te abrió. Y veía la escena de Abraham cuando lo sacó de la carpa y le dice, mira las estrellas, mira las estrellas. Abraham tuvo el corazón, tuvo el carácter, el aguante, digo yo, para poder liderar, para poder gobernar, para poder salir de un lugar a otro, que a cada rato el Señor le dice, sale de tu casa, ándate para allá. Vivir en desierto donde no había nada. Tuvo la fe para confiar en salir de esa carpa, ver las estrellas y creer que así va a ser su generación. Aún sin tener un hijo, aún sin tener nada, o sea, no había nada. No había nada. Por eso es que se lo considera como el padre de la fe. Abraham tuvo el corazón que el padre quiso que su hijo tuviera. Tuvo el carácter para dirigir a toda una familia de un lugar a otro por muchos años y tuvo la fe para poder heredar la tierra prometida que le había sido dada. No por gusto recibe el título del padre de la fe. En Génesis 15:5, ahí te leo. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puede cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Dónde está puesta nuestra mirada en este momento?
Ahí cierren sus ojos así, toditos. Nadie se mire, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y lo primero que ustedes visualicen es donde tienen puesta la mirada. En lo que hay que pagar a fin de mes, si se te viene eso en la cabeza, es lo que está gobernando en ti en este momento. Si te vino gratitud a pesar de no tener nada, créeme lo que estás avanzando en la posición de hijos de un rey. ¿Qué se nos vino a la mente en este momento? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Para Dios era importante sacar a Abraham de la carpa, porque si no lo sacaba de la carpa, su perspectiva se iba a seguir limitada a ver el desierto. Porque si, póngase, yo me imagino es la carpa de circo, me disculparán, pero es la carpa que tengo en la cabeza. Tiene una cosita así nada más, y si tú te asomas, lo único que ves es el desierto. Es lo que alcanzas a ver, porque la carpa no te permite tener una visión clara. ¿Qué hizo Dios? Sácalo a ese muchacho para que pueda observar todo el cielo. En la semana pasada estaba en un viaje familiar. Mientras iba en la carretera, es árido todo ese lugar. Todo ese lugar es árido. Así, ese camino de la carretera en Perú es árido. Pero en una de esas, escucho así en mi interior, me dice, mira por la ventana. Y veo un árbol, entre lo seco que estaba, por ahí unas cuantas ramitas y hojitas tenía. Y mira qué hay ahí, y veo solamente un ave. No sé qué raza era o qué marca iba a decir. No sé qué era, pero era un ave y era un ramo. Me dice, y ahí es que te viene a la mente el versículo que es muy común, muy tradicional. Póngale ahí, ya es repetitivo, es común, como tú lo quieras ver, pero es un versículo de fe. No se preocupa por nada el ave, está bien. Si está ahí arriba, está protegido. Si está ahí arriba, puede observar dónde está el alimento y lo caza. Si está ahí arriba, no pasa nada. Si elevamos nuestro espíritu, y algo que nos enseñaba nuestra profeta a nosotros, eleva tu espíritu. Eleva tu espíritu. ¿Cómo, Señor, se hace eso? Así, ¿cómo, Señor, se hace eso en lo espiritual, no? Porque hay cosas que uno dice, ay, pero no sé cómo hacer eso. Me dijeron que haga eso, pero no sé cómo hacerlo. Y el Espíritu Santo me dice, aquí lo tengo anotado, espérese que se me olvida. Alimenta tu fe para gobernar. ¿Cómo la alimento? Vas de pregunta en pregunta, porque si no sabes, pregunta, ¿no? Veía eso, veía el arbolito, el pajarito. ¿Cómo me elevo hasta allá? Le decía el Señor. Y me dice, alimenta tu fe. Es la única forma que tienes para poder gobernar en esta tierra. Y digo, ¿cómo se hace eso, Señor? Mi palabra. Mi palabra. Ahí está todo. Si comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos a buscar la profundidad que tiene cada palabra, alimentas tu fe de esa forma. Así la alimentas. Y así vas a poder vivir como dice su palabra, que ni las aves del cielo, ni los lirios se visten con tanta hermosura. ¿Me explico? Las aves del cielo no se preocupan por qué han de comer, por qué han de vestir. Eso está en Mateo. Porque su fe o su vida está a otro nivel. Tiene otra altura. Por eso es que fue necesario sacarlo a Abraham de la carpa, para que elevara su fe. Porque si se quedaba metido en la carpa, el Señor le seguía hablando desde la carpa, no iba a pasar mayor cosa, simplemente se iba a quedar ahí. Ah, sí, Señor, chévere.
Aceptabas la palabra, pero no pasaba nada en tu interior. Para que pase algo con la palabra que te ha sido entregada, necesitas elevar tu espíritu, elevar tu fe. Si no, no va a pasar nada. ¿Cuántas promesas? Creo que cada uno de nosotros aquí en el altar hemos llorado, hemos sido ministrados, nos han dado una palabra. Pero ¿qué ha pasado al final del día con esa palabra? Es necesario elevar nuestro espíritu, gobernar desde otra altura para poder vivir como el Padre quiere que vivamos y que esas promesas como hijos de Dios las podamos tener, ¿sí? Me gustaría que se pongan de pie, por favor, el día de hoy.